A la espera del informe clave de empleo en Estados Unidos, voy a platicar con Alberto Bernal, director de estrategia global de XP Investments, basado en Miami. Estimado Alberto, gracias por el espacio, bienvenido. Programa Víctor y mil saludos a toda la audiencia. Gracias, Alberto. El cierre gubernamental más largo registrado en Estados Unidos terminó el miércoles por la noche, después de que el presidente Trump firmó una ley de gastos que mantendrá al gobierno financiado hasta el 30 de enero. Aunque la noticia ayudó a eliminar un gran viento en contra para los mercados, pues las acciones inician la semana en rojo. Aún quedan dudas sobre cuánto tiempo tardarán en volver las condiciones a la normalidad, Alberto. Sí, Víctor, pues mira, por ejemplo, el dato de este jueves, hay muchas preguntas desde el punto de vista del gremio de economistas sobre qué tan robusto va a ser ese número, porque obviamente con el cierre del gobierno y la capacidad que tuvo el gobierno para tener la data necesaria para salir con este número, pues hay muchas preguntas que van a seguir ahí alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, una pregunta muy importante es qué tan robusta va a ser la estimación de la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo se saca de un índice diferente que utiliza Estados Unidos y no en el índice del Non-Farm Payrolls, que tiene más cercanía, digamos, al de ADP. Entonces son preguntas válidas que tenemos y que vamos a seguir teniendo para ver qué tal es la calidad de esta data, ¿no? Y yo creo sinceramente, Víctor, que el mercado lo va a tomar, va a mirar el dato, obviamente va a agradecer que haya, aunque sea un dato, porque ya tenemos algo para guiarnos desde el punto de vista del análisis, pero yo pensaría que es quizás más importante el dato que sale mañana por la mañana de ADP, que es un dato semanal. Ahora ADP, que es la otra empresa que produce los números de empleo, va a sacar un dato semanal mañana y ese número debería tener información más robusta que la información que tenga el dato que salga el jueves siguiente, ¿no? Pero veremos, todavía, como dices tú, hay muchas preguntas, mucha incertidumbre y este proceso de reapertura del gobierno no es inmediato. Esto va paso a paso mientras la gente comienza a volver otra vez a ir al trabajo, ¿no? Sí, los datos económicos en particular pues siguen siendo un punto central. Fuentes alternativas de datos ayudaron a cubrir algunos vacíos, los informes, pero bueno, estamos viendo que los inversionistas, los operadores, los analistas de mercados han estado en gran medida, Alberto, se dice, tomando decisiones a ciegas, sin las estadísticas oficiales clave. Efectivamente, Víctor, es como si se hubieran dañado los instrumentos del avión. Afortunadamente estamos a 30.000 pies de altura y no a 2.000 pies de altura, que podríamos tener pues, un accidente muy importante. Y esperamos pues que después de haber perdido la información por un par de semanas ya se restablezca esto para que podamos tener una visión mucho más lógica sobre en dónde estamos en el ciclo económico. Yo sigo pensando, Víctor, y tú y yo hemos conversado bastantes veces esto en el pasado, yo sigo pensando que Estados Unidos, la velocidad de la generación de nuevo empleo en Estados Unidos se sigue desacelerando porque es consistente, es apenas lógico con la forma como funcionan los ciclos económicos. Ya después de crecer tan fuerte por tantos años, necesitamos un poco de más parsimonia en el crecimiento y yo creo que lo vamos a seguir viendo en los datos de empleo. Por ejemplo, no he terminado mi estimación, Víctor, pero te puedo adelantar que mi estimación, lo que tengo hasta este momento para el número que sale el próximo jueves, es que las nóminas deberían incrementarse en aproximadamente 15.000, 1.5 nomás, 15.000. Ya, pues sí, es un dato sin duda bajo. Ahora, en medio de esto, Alberto, si bien la reactivación de los datos económicos oficiales daría más certidumbre sobre futuras decisiones de la Fed, pues cada vez vemos que hay más división entre los funcionarios de la Fed sobre la necesidad o no de recorte de tasas en diciembre. Por un lado, pues tenemos la inflación, que pues sin duda sigue siendo persistente, pero también en el otro lado del balance está la continua debilidad del mercado laboral. Son las variables que están generando esta división. Total, y esto es, digamos, la buena noticia para el mundo es que, digamos, que la Reserva Federal es como una democracia, y yo pienso que en las democracias y en las discusiones que están ocurriendo dentro del Banco Central, muy seguramente se logra a través de tener una discusión muy amplia y muy robusta, basada en cuestiones empíricas, pues se logra tomar la mejor decisión posible. Yo, Víctor, yo sigo mucho más del lado
que el riesgo actual no es por el lado de la inflación, sino más bien por el lado de la generación de empleo. Yo creo que hay muchos más riesgos de que haya una desaceleración adicional de la generación de empleo, y recordemos que el Banco Central de Estados Unidos es un banco central que tiene doble mandato, a diferencia, por ejemplo, de Banxico o del Banco Central de Colombia o del Banco Central en Brasil, que tienen un objetivo mucho más específico, que es el control de la inflación. Por eso es que es tan complicado tratar de pronosticar lo que vaya a hacer Estados Unidos. Pero yo sigo pensando que el riesgo mayor es menor generación de empleo, y también sigo pensando que la forma como se construyen los índices de inflación en Estados Unidos, hay una preponderancia muy importante de las rentas dentro de estos índices, y las rentas, Víctor, se están desacelerando a una velocidad bastante importante. Porque nuevamente es tan caro todo lo que Estados Unidos está tan caro, es tan difícil para las familias, digamos, hoy en día lograr llegar a fin de mes, que la demanda por vivienda, por ejemplo, sigue cayendo, y muy seguramente eso va a trasladarse en unos números más bajos en términos del crecimiento de las rentas, ¿no? Ya. Sí, hemos visto estos comentarios con sesgo hawkish de algunos miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed, y es lo que ha pues reducido las probabilidades de un recorte de tasas en diciembre. Andan en niveles de 40-50%. Hace unas semanas pues estaban más arriba esas probabilidades. Esto según los contratos de futuros de fondos federales. O sea, ¿tú crees que por la debilidad del mercado laboral la Reserva Federal recortará su tasa en 25 puntos base en diciembre? Estoy bastante convencido de eso, Víctor. Yo le daría una probabilidad superior al 90% que haya una disminución de tasas en diciembre. Yo insisto en que los números que vamos a necesitar para corroborar esa expectativa los vamos a ver en los próximos días. Yo, por ejemplo, pienso que el dato que va a salir mañana en la mañana, con la estimación semanal de cuánto empleo se generó en la última parte de octubre, no va a ser un buen dato. Yo creo que ahí afectó, por ejemplo, el cierre del gobierno, la incertidumbre atada a toda esa cuestión. Hay que entender que muchos negocios en Estados Unidos dependen también de la actividad a nivel del gobierno federal. Y si el gobierno federal está cerrado, eso tiene efectos sobre la confianza de los industriales. Entonces, al tener una caída en la confianza, yo pienso que muchos industriales han decidido no contratar, o parar o congelar las contrataciones, y eso lo deberíamos ver en la data fidedigna que vamos a ver en los próximos días. Y en medio de todo esto, Alberto, como dices, mañana sale el dato de ADP y el jueves tendremos ya el informe mensual de septiembre. El miércoles tenemos resultados de Nvidia, serán analizados también con lupa por el mercado. Los inversionistas han estado inquietos, ¿no?, ante las valoraciones, se dice, tan altas de la inteligencia artificial. Hay temores de que se esté creando una burbuja. Sí, pues claramente yo también he seguido muy de cerca todos esos comentarios, Víctor. Pero yo sí te digo una cosa, yo estoy mucho más tranquilo por ese lado, y te voy a decir por qué. Si tú haces las comparaciones hoy en día basados en la ciencia, como siempre los economistas y los analistas hemos hecho, tratar de hacer las valoraciones de las diferentes compañías, es muy difícil, Víctor, llegar a una conclusión, a pesar de lo que ha subido el precio de la acción de Nvidia. Es muy difícil llegar a la conclusión de que esto es una burbuja. ¿Por qué? Porque este es un proceso de inteligencia artificial que apenas está comenzando. Y yo creo que ya todos los días estamos viendo efectos positivos sobre la productividad total de los factores. Yo personalmente, Víctor, yo estoy utilizando inteligencia artificial todos los días, y cada vez la utilizo más. Por ejemplo, en la terminal de Bloomberg hoy en día ya tenemos algo muy similar a ChatGPT. Grok lo utilizo muchísimo, que es la inteligencia artificial de Twitter, de X, y pues obviamente el de OpenAI también. Y hay digamos que están cambiando los procesos de una forma muy importante. Yo creo que la intensidad con la cual los humanos estamos utilizando la inteligencia artificial se está acelerando todos los días. Y yo dudo muchísimo que eso se vaya a acabar en el corto plazo, porque la tecnología es extremadamente poderosa, Víctor. Realmente, por lo menos en mi caso, a mí me ayuda muchísimo
todas estas herramientas de inteligencia artificial para, por si acaso tengo preguntas de unos clientes o necesito escribir algo muy específico y no conozco la información, o necesito preguntarle algo muy específico al sistema, digamos, atado a cuestiones constitucionales o que tengan que ver con derecho. Son cosas que pues uno no sabe porque yo soy economista y no soy un abogado, pero me ayuda muchísimo la inteligencia artificial. Muy bien. Alberto Bernal, director de Estrategia Global en XP Investment. Gracias por compartir tu análisis sobre estos temas. Un abrazo y saludos en Miami.